Aprobado cheques de estímulos estatales para este próximo mes de noviembre. Tenemos nuevas ayudas económicas, algunas desde $1,000, otras desde 500 y unas de $1,200. Así es, señores, si vives en uno de los estados que vamos a mencionar en todo el video, pues estarás recibiendo posiblemente cheques de estímulo en el mes de noviembre. Algunos estados en los Estados Unidos continúan enviando cheques de estímulos para las familias que son elegibles. Pues bueno, continuando en esa línea, y como octubre está llegando a su fin, toca mirar los próximos pagos que estarán llegando. ¿Quiénes son los que van a recibir un nuevo pago? ¿En qué estados se estarán entregando en noviembre? Bueno, todas las preguntas que tengas, nosotros te las vamos a resolver. El primer estado que traemos el día de hoy es Alabama. Si es que vives en Alabama, estamos hablando de que tendrán un pago de cheque de estímulo en este estado. Sin embargo, los beneficiarios van a tener que esperar prácticamente hasta fin de mes, fin de octubre, para poder comenzar a cobrar este dinero. Por supuesto, este dinero es solo para residentes que cumplan con todos los requisitos. De hecho, uno de los requisitos claves en este estado es haber presentado tu declaración de impuestos del año 2022. Pues siendo así, estarás obteniendo un cheque de estímulo de hasta $300. El monto máximo que un declarante que califica puede recibir es desde $300 hasta $500. Es cierto que no es mucho dinero, pero seguro que puedes hacer alguna de las compras, puedes ahorrar, puedes invertirlo o puedes darte un gusto, mientras que algunos beneficiarios pueden estar recibiéndolo como depósito en directo en su cuenta bancaria, pues otros podrían estar recibiéndolo en papel. Todo depende de cómo es que hayan puesto en su declaración de impuestos. El segundo estado que traemos es Alaska. Los habitantes del estado de Alaska también estarán recibiendo un nuevo pago en noviembre. Aunque no es posible presentar actualmente la solicitud porque la fecha límite ha finalizado en el mes de marzo de este año 2023, es posible que desees solicitar el próximo enero del 2024. Pues aún así, el cheque de estímulo, conocido como el PFD de este año 2023, va a estar otorgando nuevos pagos en noviembre. Exactamente el día 8 de noviembre, tú debes entrar al sitio oficial de Alaska del PFD, debes iniciar sesión y fijarte si el estado de tu pago sale como elegible no pagado. Si ese día, 8 de noviembre, el estado sale de ese modo, entonces tranquilamente tú tienes que esperar hasta el 16 de noviembre. Pues esa fecha vas a cobrar hasta $1,312 y vas a poder disfrutar este dinero como tú quieras en el estado de Alaska. Pues perfecto, hasta ahora hemos mencionado 2 estados. Ahora estaremos viendo un conjunto de estados que en noviembre están prácticamente confirmados sus pagos. Tenemos Virginia, Washington, Nuevo México y Montana, que estarán entregando dinero para los ciudadanos elegibles en noviembre. Eso sí, en sí estos estados tienen casi los mismos requisitos, por eso mencionamos todos de un solo saque para que sepan cuáles son los requisitos en general. Para empezar, debes tener responsabilidad tributaria, o sea, debes haber presentado tu declaración de impuestos del año 2022. Por ejemplo, en Virginia debes haberlo hecho antes del 1 de noviembre, o sea, este próximo 1 de noviembre. El monto máximo para un declarante único, una persona que declara por sí sola, son $200. Ahora, si son declarantes en conjunto, pueden recibir hasta $400. En tanto, nos pasamos a Washington, donde pueden ser elegibles para un pago de hasta $1,200. El cheque de estímulo más pequeño para ellos es de $50 como mínimo. La fecha para poder solicitar este conocido crédito fiscal para familias trabajadoras del estado de Washington es hasta el 31 de diciembre de este año 2023. O sea, tenemos tiempo si es el caso en el que tú no has presentado. Presenta lo antes posible, ya que puedes procesar este pago hasta 3 meses. Luego pasamos a Nuevo México, donde los nuevos mexicanos pueden esperar recibir pagos de hasta $500 como persona individual y hasta $1,000 como personas en conjunto. Es más, si presentaste tu declaración de impuestos del año 2021 en Nuevo México hasta en este mes, estarás recibiendo tu dinero en noviembre.
Por último tenemos a Montana, donde también estará pagando cheques de estímulos en noviembre. Así es, los montos pueden ser de hasta $1,250 para declarantes individuales o $2,500 para declarantes en conjunto. Vamos a dejar prácticamente un link tanto en la descripción como en la caja de comentarios, donde podrán ver cada información exacta de cada estado y de cómo tú puedes solicitar este estímulo. Ahora muy bien, no se trata solamente de estos estados que hemos mencionado, los cuales estarán teniendo pagos confirmados en noviembre, pues también tenemos otro tipo de ayuda económica, otros alivios para otros estados. El que queremos mencionar el día de hoy es para las familias que tienen más de un hijo y viven en el estado de Arizona. Si cumplen con los requisitos que vamos a estar mencionando, podrán estar recibiendo un cheque de estímulo de hasta $750. Gracias a que los cheques de estímulos que varios estados han estado enviando los últimos años para las familias estadounidenses han podido subsistir en medio de esta inflación, sumado a esto la crisis que dejó la pandemia en el país. Pues así nuevamente otro pago se realizará antes de que termine el mes, prácticamente este mes de octubre. Estarán recibiendo las personas en Arizona siempre y cuando sean elegibles. El dinero llegará en forma de devolución de impuestos y los beneficiarios podrían cobrar hasta $750. El reembolso de impuesto para familias de Arizona enviará más dinero a aquellas familias que tengan hasta máximo 3 hijos. De hecho, el Departamento de Ingresos en el estado de Arizona ya ha revelado que puede haber alrededor de unos 743,000 hogares que califiquen. Estamos hablando de mucho dinero, señores. Sin embargo, no todas las familias podrían ser elegibles para recibir la misma cantidad de dinero. Debes tener muy en cuenta que si solo tienes un hijo, únicamente podrás recibir hasta $250 como mínimo. Si tienes 2, podrías recibir hasta $500. Y pues 3 hijos es el máximo que puedes reclamar. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser elegible a estos cheques de estímulo en Arizona? Bueno, solo aquellos que presentaron su declaración de impuestos del año 2019, 2020 y 2021 y que tengan obviamente hijos pueden ser elegibles. Es más, también debes tener alguna que otra tributación de al menos $1. Solo así podrás recibir este cheque de estímulo de Arizona. Estamos hablando de una obligación tributaria mínima. Este reembolso de impuestos único puede ser desde $250 hasta $750 si tienes hijos que tenían al menos 17 años en el año 2021. Desafortunadamente, tenía más de 17 años en ese año, pues así solo podrás recibir $100. El monto máximo al cual puede acceder una familia con 3 hijos mayores de 17 años es de $300. Estamos hablando de que se trata de una rebaja de unos $450 al monto máximo. En tanto, si es el caso de que tuviste un nuevo hijo, un bebé recién nacido, en el año 2022, no calificas para el cheque de estímulo de $250 en Arizona. Ten en cuenta, solo aquellas familias con dependientes en el año 2021 son elegibles. Si eres uno de esos contribuyentes que hicieron grandes donaciones en el año 2021, es más que probable que tampoco califiques para el pago de hasta $750. ¿Por qué? Ya que las donaciones reducen tu obligación tributaria, por lo cual es posible que no te seleccionen para recibir este dinero. El último día para cobrar los cheques de estímulo para familias en Arizona será el 15 de noviembre de este año 2023. Este 30 de octubre podrás recibir tu pago de hasta $750 si es que resultaste beneficiario. Y por último, queremos mencionar una vez más a Virginia. ¿Por qué? Porque en este estado también existe un nuevo alivio económico, muy aparte del reembolso de impuestos que hemos mencionado. Pues las personas en Virginia todavía están a tiempo para poder recibir este dinero. Podrían ser prácticamente elegibles para un pago de hasta $400. Bueno, ¿qué es necesario para poder calificar a este pago? Esta ayuda económica va a ser de 2 formas. Principalmente, una de ellas es a través de pagos de $200 y la otra mediante el tope que son $400. En este caso, los residentes elegibles son del estado de Virginia. Para poder calificar este dinero debe presentar su declaración de impuestos, si ese es el caso que tú ya presentaste, como mencionamos anteriormente. El plazo fijo es el 1 de noviembre. La distribución de estos pagos será de la siguiente forma. $200 llegarán a quienes prácticamente son declarantes individuales y $400 para los que son en conjunto, o sea, marido y mujer que declaran juntos. Sobre el tema, el Departamento de Ingresos de Virginia informó que aún no tiene establecido un calendario para poder ejecutar estos pagos,
dentro de pocos días va a ser anunciado y también van a determinar su elegibilidad. Pues bueno, esta ayuda económica que hemos mencionado se aprobó a partir del presupuesto anual que tiene el estado de Virginia. De hecho, el propio gobernador Glenn Youngkin firmó esta ley en el mes de septiembre. Este ejecutivo recordó a sus residentes que aún están a tiempo de declarar sus impuestos desde lo mínimo hasta lo máximo y pueden ser elegibles para pagos directos. A medida que los virginianos siguen enfrentando la inflación y los altos precios, estos reembolsos son un gran paso. Es muy importante para la temporada navideña. Estamos hablando de que será un dinero de ayuda para poder comprar regalos, para poder pagar servicios, gasolina, comestible, artículos muy esenciales. Prácticamente, la administración de Glenn Youngkin ha proporcionado más de 5.000 millones de dólares tan solo en alivios fiscales para sus residentes. Es una administración que sigue comprometida a reducir el costo de vida para las familias trabajadoras y para los veteranos, personas muy esenciales en el estado de Virginia. Prácticamente es su dinero, no del gobierno.